Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos con Alejandro Zavala para hablar sobre esto, sobre el momento político que está viviendo nuestro país. Bienvenido, Alejandro, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cómo vemos todo lo que está sucediendo en el entorno político tras las decisiones que ha tomado el presidente Noboa, decisiones duras además, pero bueno, vamos a ver si es que a la larga funcionan y dan resultado? ¿Cómo vemos este panorama que se está dando? ¿Cómo vemos las protestas que se podrían estar configurando en estos días? Y bueno, la oposición que ahora, al menos con el correísmo, está mermada, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Pachacuti, con la CONAIE, con su nuevo líder Marlon Vargas? ¿Y cómo vemos todo ese panorama? Bienvenido, Alejandro, le escuchamos. Hola Vero, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo cordial para ti, un saludo cordial para toda la audiencia. Bueno, hay que recordar un par de cosas que son importantes de contarle a la gente. La primera es que más o menos desde el año 2014, específicamente desde el año 2014, el Ecuador tiene digamos, si tú quieres, una perversa forma de financiar el presupuesto general del Estado. En el año 2014 tuvimos un hueco fiscal de 6.500 millones de dólares, 6.500 millones de dólares. Entonces, normalmente estos huecos fiscales han tenido que taparse con deuda. Cuando el presidente Noboa asumió en el año 2023, el déficit fiscal era otra vez casi de 6.000 millones de dólares y a eso había que sumarle 2.000 puntos de riesgo país. ¿Qué significa estos 2.000 puntos de riesgo país? Que prácticamente nadie te presta en los mercados porque es muy riesgoso prestarte porque supone la gente que no vas a pagar. Bueno, ha tenido que hacer muchos esfuerzos para volver a abrir los mercados, para abrir el mercado de los multilaterales, para que el fondo, para que la CAF, para que algunos multilaterales vuelvan a interesarse en Ecuador y prestarnos para poder financiar este hueco fiscal que tiene. Entonces, evidentemente, cuando a uno le prestan plata, a veces uno tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces, lo que se ve claramente, y no es de ahora, sino desde hace muchos años, es que en el Ecuador el gasto corriente es demasiado alto. O sea, normalmente gastamos más de lo que entra, entonces siempre vamos a tener este hueco si seguimos gastando así. Dentro de esto yo tengo entendido que lo que han hecho es un plan de eficiencia. Yo primero quiero decir que a mí me parece muy duro, una medida muy dura a dejar gente sin empleo, es durísimo. Yo alguna vez estuve en una empresa privada que tuvo que dejar ir a 400 empleados y en realidad es muy doloroso el tema humano. No, yo no creo que haya gente que pueda alegrarse de esto de ninguna manera, es doloroso que haya gente que se quede sin trabajo. Sin embargo, me parece que el gobierno ha utilizado una técnica que se utiliza mucho en el ámbito empresarial, que es la técnica del benchmarking. ¿Qué es la técnica del benchmarking para la gente que está en empresas? Es compararte con tu competencia para mejorar. Entonces, según lo que le escuché al presidente en una entrevista que dio el día de ayer, ellos vieron que comparados con otros países de la región, nosotros teníamos muchísimos más ministerios, muchísimas más secretarías, y esto no se justificaba de ninguna manera. O sea, teníamos un Estado demasiado grande e ineficiente, porque al tener tantas instituciones, en lugar de hacer más eficiente la gestión, lo que hacían es burocratizar más los temas, y podríamos poner algunos ejemplos claros de este tema. Entonces, sí, ha habido una desvinculación de 5.000 empleados públicos. Otra cosa también, yo no quisiera tampoco estigmatizar al servidor público, ¿no? Yo también he pasado por el servicio público y claro que hay personas corruptas, hay personas que no hacen bien su trabajo, pero no son ni de lejos la mayoría. El servidor público también merece ser considerado porque hay mucha gente buena y mucha gente eficiente ahí. Lo que ha dicho el presidente es que han perfilado ciertos puestos en donde parece que realmente, y esto yo creería que deberían acompañarlo luego con comunicación, contándonos bien cómo han salido y por qué han salido. Yo creo que algunas perlas se van a encontrar ahí de gente que se ha dedicado a actos de corrupción, a boicotear la gestión
y etcétera. Entonces, me parece que es una medida dura, me parece que va por el lado del recorte del gasto corriente y me parece que lo que se busca finalmente es este tema de la eficiencia en lugar de un aparato demasiado grande. Seguramente los multilaterales ven al país y le dicen, pero tiene 30 y pico de ministerios, 20 y pico de secretarías. No puede un país del tamaño de ustedes tener un peso burocrático tan alto. Tiene que recortar y supongo que por ahí viene este tema. Hay un dato que publica hoy Primicias y dice gastos en sueldos en el sector público pasó de 3.100 millones en 2006 a más de 12.200 millones en 2024. Y claro, recordemos que en el gobierno de Correa creció mucho el Estado, se crearon ministerios coordinadores, se crearon nuevas secretarías, por ejemplo, esta secretaría tan cuestionada que decía que se pasaban haciendo yoga y abrazando árboles, la del buen vivir, ¿no? Pero claro, hoy ese gasto es mucho más difícil de recortar. Sí, totalmente, sobre todo porque la gran mayoría del peso de ese gasto va en cuatro ítems, que son maestros, médicos, militares y policías. Entonces, en este momento en el Ecuador, en donde está realmente la seguridad tan complicada, la salud tan complicada por los bochornosos actos de corrupción que han pasado en gobiernos anteriores, despedir médicos, despedir enfermeras, despedir policías y militares no es una opción. Entonces, lo que se busca es efectivamente mapear estos puestos, por ejemplo, en los ministerios que se podrían ver duplicados, por ejemplo, direcciones administrativas financieras, asesorías jurídicas, asesores que al tener duplicados en dos ministerios podrían dejarles de ir porque ya el trabajo que hacían antes dos, ahora los puede hacer uno perfectamente, digamos, sin sacrificar, y eso es lo más importante. Los ministros ahora tienen una tarea muy fuerte, que es fusionar los ministerios, achicar los ministerios, hacerles más, pero no sacrificar la calidad de los servicios públicos, o sea, recortar por donde tienen que recortar, no recortar por los lados de atención al ciudadano, por ejemplo, para que no tengamos estos problemas de que no hay cédulas, o que no hay pasaportes, o que no hay atención. Esas cosas los ministros tendrán que hacer una labor muy de cirujanos para que puedan lograr no sacrificar la atención a los ciudadanos, pero sí hacer más eficientes sus carteras de Estado. Ahora, Alejandro, hablamos que esta decisión obviamente no es una decisión fácil, es una decisión dura, dolorosa, dejar a 5.000 personas y las otras que quizás vengan más adelante a la calle, no es algo fácil. Sin embargo, claro, hay decisiones que se toman y esto todo tiene sus consecuencias, ¿no? Como vemos el impacto político que va a tener esta decisión al presidente, cómo le va a afectar políticamente, y hay sindicatos que anuncian manifestaciones por los despidos. Bueno, realmente yo creo ayer, y le voy a citar la fuente porque me parece muy importante, ayer Alondra Enríquez, que es una investigadora de tema digital, que tiene una consultora de temas digitales, ponía las cifras de cómo ha sido visto esto, y la gran mayoría han apoyado este tema, porque es popular para la gente, para la gran masa. Evidentemente va a tener este costo en temas de sindicatos y de organizaciones obreras. Sin embargo, estas organizaciones, lastimosamente por sus pésimos manejos, por quedarse atornillados a las sillas 30 años, han perdido muchísima credibilidad entre la gente. O sea, si es que cualquiera de ustedes va a ver una marcha de ellos, realmente ya no sienten el apoyo popular, porque ellos mismos se han encargado de desprestigiarse a gente que nunca trabaja, que nunca se gradúa de las universidades. Ahí tienen dirigentes universitarios que tienen 30, 35 años y no se gradúan de la universidad. O sea, es una cosa de locos. Entonces, han perdido muchísimo espacio, ya no tienen el peso que tenían antes y realmente con todo el derecho que les asiste, porque la Constitución les asiste a hacer resistencia, tienen su derecho a reclamar, siempre que lo hagan de manera pacífica, siempre que no cierren las calles, no nos impidan el derecho al resto de ciudadanos a desplazarnos al trabajo, a desplazarnos a nuestras actividades diarias, pues tienen todo el derecho y así lo creo que lo tiene que ver el gobierno. Hay que ver en cuánto es la magnitud realmente. Yo creo que están muy desprestigiados y muy débiles en este momento político. El presidente, acabo de ver también, otra vez voy a citar la fuente, acabo de ver una encuesta del CIES de Tatiana Larrea, Carlos Coronel, donde el presidente tiene 56% de aceptación. Entonces está muy fuerte todavía, no ha perdido ni un punto desde que con eso más o menos ganó la elección, no ha perdido ni un punto de eso, más bien se ha fortalecido. Entonces, en el equilibrio de fuerzas parecería
ser que el presidente tiene mayor posibilidades de pasar este duro momento para la política del Ecuador. Amigos, estamos conversando con Alejandro Zavala, son las 7:53 y bueno, tomándole el pulso a la política, Alejandro, ¿qué podríamos decir de estos primeros meses de gobierno de este periodo completo del presidente Noboa? ¿Cuál es su evaluación de lo que ha estado haciendo? Porque bueno, ha mandado leyes urgentes económicas que han sido aprobadas, un poco como que le tiene jaque a la oposición en la asamblea. ¿Cómo vemos todo lo que ha estado haciendo el presidente Noboa? También temas de seguridad que por allí pues no pasa el examen porque hay muchos temas que desbordan lamentablemente en tema de inseguridad, pero viendo de las acciones que ha tenido, ¿cómo evaluaría el presidente Noboa? Bueno, yo creo que el presidente en el año y medio que le tocó gobernar para completar el periodo de la muerte cruzada de Guillermo Lazo, creo que tuvo muchos aprendizajes y creo que él se dio cuenta, sobre todo, que necesitaba más herramientas para combatir el momento en que estamos. Yo creo que las leyes tienen que acompañar al momento histórico que vive la sociedad. Y evidentemente con las leyes que teníamos, con la justicia que teníamos, con todos los fiscales que teníamos, no íbamos a poder ganar esta guerra, o sea, era imposible, no teníamos inteligencia, no teníamos anticipación, no podíamos medir fuerzas contra estos grupos terroristas que son tremendos. Entonces, lo que ha hecho el presidente es enviar estos cuerpos legales que les sirvan como herramientas para poder luchar contra el crimen organizado. Hay que recordar que no estamos luchando contra un enemigo fácil. Yo siempre pongo el ejemplo de México, que me parece un buen espejo para ver lo que pasa ahí. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo 200,000 muertos en México. Se calcula que el 35% del territorio mexicano está entregado directamente a los carteles de la droga. Fíjese lo que pasa en Colombia, otro tanto. Entonces, no es un tema fácil, no es un tema del cual vamos a salir inmediatamente. La persona que dice que mañana termina esto con toda la penetración que han tenido los carteles, porque no solo tenemos un cartel, pues, o sea, tenemos dos carteles al menos comprobados, si no son tres, con la mafia albanesa, dos mexicanos, mafia albanesa. Entonces tenemos un problema muy grave que no se va a solucionar inmediatamente, pero creo que el presidente lo que está buscando las herramientas para luchar mejor, por ejemplo, como el tema de la minería ilegal, por ejemplo, con la ley de inteligencia para encontrar, para poder allanar sin una sentencia judicial. Todas estas cosas son herramientas que él necesita para poder enfrentar un monstruo que tenemos, que lastimosamente tiene ya, yo creo que más de 15 a 18 años instalados en el Ecuador y que ha permeado sobre todo las instituciones. Pues, o sea, fíjese en todo lo que pasa en la policía, en las Fuerzas Armadas, en las fiscalías, en los jueces, entonces, en las cárceles incluso. Entonces, cuando tú tienes un problema tan complejo, las soluciones no son milagrosas, las soluciones no son fáciles, y yo creo que en el momento en el que estamos hay que adecuar el ordenamiento jurídico a lo que estamos viviendo en este momento, definitivamente. No es para perseguir ciudadanos, es para perseguir secuestradores. ¿Cómo creen ustedes que sin interceptar las comunicaciones celulares se va a poder encontrar a un vacunador o a un secuestrador? Es imposible. Tenemos que Es cuestionado porque obviamente le da ese poder al Ejecutivo, ¿no? Y si es que esto se utiliza mal, porque claro, todos pensamos en las buenas intenciones, pero también pensamos mal, y eso podría resultar peligroso, o digamos que estas leyes continúan y viene un gobierno más autoritario, menos respetuoso, y bueno, la normativa está. Claro, bueno, yo creo que, a ver, yo leo todos los días los periódicos, veo los noticieros, estoy bastante enterado y veo que los periodistas realmente le golpean durísimo al presidente y hasta ahora yo no veo ningún periodista perseguido, la verdad. Yo creo que debemos confiar hasta que nos demuestren lo contrario, o sea, las intenciones del presidente en este sentido son para pelear contra el crimen organizado, que es un enemigo que nos está matando todos los días. Las masacres que hemos visto ahora en playas, en el Empalme, son terribles, son matanzas de 10, 12 personas. Hay que hacer inteligencia, hay que hacer algo, hay que adecuar el ordenamiento jurídico, y si no, es que si no le estarían acusando de inacción, de no hace nada. Entonces yo creo que en este momento tenemos que adecuarnos a esto y mientras se vean buenas intenciones, mientras se vea la lucha contra el crimen y no persecuciones a ciudadanos o a medios de comunicación, a periodistas que no han pasado, yo creo que hay que dar la derecha y hay que confiar porque solo el Estado es el único que nos puede salvar en este momento, no hay más. El Estado es el que tiene que estar de los lados de los ciudadanos y peleando contra ese enemigo terrible que tenemos.
Y un tema final, Alejandro, ¿qué pasa, por ejemplo, con la oposición, con el correísmo? Parece que hay un descontento con el liderazgo de Luisa González. Hay esta carta que se hizo pública porque era una carta privada, Rafael Correa, que es firmada por algunas autoridades como Pavel Muñoz, como Marcela Guiñaga, Cristóbal Lloret, en fin. Allí le dicen que hay que repensar un poco el liderazgo que tiene la RC, repensar un poco todo lo que están haciendo. ¿Cómo vemos esto? Esta carta que llega justo a Rafael Correa en este momento que se está viviendo. Bueno, yo creo que este es el producto de un liderazgo absolutamente vertical. En ninguna parte del mundo, y hay que revisar la historia, un liderazgo así vertical se ha sostenido en el tiempo. Siempre cuando es un liderazgo tan autoritario, tan dependiente de una sola persona, normalmente eso empieza a crear descontento en la parte de abajo. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Rafael Correa, que le tiene esta fe ciega a Luisa González, y lo ha dicho, él ha dicho, si es que te metes con Luisa, te metes conmigo, y prácticamente te dice, te vas a tener que ir. Lo que crea es estas divisiones, ya se veía venir, pues cuando no le apoyaron con lo de la tinta maléfica, la tinta esta saltarina, ya era un anuncio de que las autoridades seccionales por lo menos no estaban de acuerdo con la conducción, no están de acuerdo con este liderazgo vertical. Y entonces, en este momento el correísmo tiene dos opciones: o se repiensa en su liderazgo, en su forma de actuación, en esta forma de ser, o simplemente puede ser que mañana, bajo otro membrete, por ejemplo el de Aquiles Álvarez Conreto, que él ha sido tan inteligente de tener su propio movimiento político para no depender 100% del liderazgo vertical, puede hacer que migren y se convierta en una nueva izquierda mucho más moderna y el correísmo pase a la historia. Bueno, veremos qué sucede. En todo caso, la carta es bastante clara y aunque no mencione el nombre de Luisa González, está clarito, ¿no? Que cuestionan su liderazgo allí, un serrucho que le pasan a Luisa González. Gracias a Alejandro Zavala por acompañarnos. ¿Algún comentario final para nuestros amigos oyentes? No, bueno, yo lo que creo es que, como decía en un principio, yo no creo que nadie pueda alegrarse en un momento tan duro de tomar decisiones tan fuertes. Yo creo que es evidente que el Estado es demasiado grande en el Ecuador, es evidente que tenemos un gasto corriente muy alto y mientras no se toquen médicos, enfermeras, maestros, los militares y policías, yo creo que la eficiencia es una regla que pasa tanto en el sector público como en el sector privado. Teníamos un Estado demasiado grande y había que hacer recortes. Bueno, es impresionante ese dato que dábamos hace un momento y son como 4 o 5 veces más lo que se gasta ahora en sueldos. Así que, bueno, hay que repensar las cosas. Imagínense, en 2006 se pagaba 3.161 millones en sueldos. Ahora 12.283 en 2024. Estos datos hasta 2024. Así que habrá que pensar qué se está haciendo. Gracias, Alejandro, nuevamente. Un placer, Vero, encantado. Un saludo grande para la audiencia.